Entramos hoy en la segunda parte de la celebración del bautismo de niños. Vamos a ver los ritos, digamos, que se hacen o que deberían hacerse ya en torno al baptisterio, que son como el corazón, el núcleo de toda esta liturgia bautismal, donde hay unos sacramentales que lo anteceden, ya lo vimos en el vídeo anterior, y unos sacramentales, digamos, que lo continúan o lo explican, ¿no? Que lo veremos en los vídeos siguientes. Vamos a ver hoy principalmente tres ritos. Uno, la bendición del agua, la renuncia a las promesas bautismales, con su renuncia al mal y la profesión de la fe, y luego terminaremos con el rito sacramental propiamente dicho, lo que constituye en materia y forma, como se decía en la teología clásica, el bautismo. Esta celebración del bautismo, esta segunda parte, comienza, según indica la rúbrica del ritual de bautismo de párvulos, con una procesión al baptisterio. ¿Por qué se debe ir? Claro, se supone que se ha entrado en la iglesia, que se ha ocupado un lugar de la nave, donde se ha tenido ya la liturgia de la palabra y los ritos, digamos, prebautismales, los exorcismos, la unción, etc. Y ahora la iglesia, la comunidad de fieles, o al menos los padres, los padrinos, pues se dirigen procesionalmente al baptisterio. Simboliza este momento, esta procesión, el baño del nuevo nacimiento, hacia donde se va a hacer este baño, esta regeneración, esta purificación. El baptisterio es, o simboliza de alguna manera, el seno virginal de la iglesia, y también el agua viva del aliento del Espíritu, el agua viva que brota, como dice la profecía de Jesús, ¿no? En Juan 7, 37-39, brotarán torrentes de agua viva que salta hasta la vida eterna, símbolo también del Espíritu, o ese Espíritu que alentaba las aguas de la tierra al inicio de la creación. Allí comenzamos con, o llegados una vez al baptisterio, tiene lugar la consagración de las aguas bautismales. ¿Por qué la llamamos consagración de las aguas y no bendición solo de las aguas? Bueno, esto podría llevarnos a tener que explicar todo lo que son los sacramentales, que en algún momento pues se explicarán cuando llegue esa parte del curso de liturgia. Básicamente las bendiciones tienen dos tipos, pueden ser bendiciones invocativas o bendiciones epiclépticas. Las invocativas simplemente piden una bendición a Dios sobre algo, las epiclépticas contienen, como su propio nombre indica, una epíclesis y consagran, ¿de acuerdo? Entonces son términos, digamos, equivalentes, pero para especificar mucho más, es más correcto hablar de la consagración de las aguas bautismales. Dice el número 147 de la rúbrica del ritual. Cuando hubieran llegado a la fuente bautismal, el celebrante recordará brevemente a los presentes la admirable providencia de Dios que ha querido santificar el alma y el cuerpo del hombre por medio del agua. Y esta es la primera idea importante. El agua está para santificar el alma y para santificar los cuerpos. Y el efecto físico que se produce en un cuerpo, que es su limpieza, su purificación, espiritualmente también se hace a la vez en el alma. Bueno, el ritual ofrece algunas municiones con las que explicar esta realidad, ¿no? Dice, oremos hermanos al Señor Dios Todopoderoso para que conceda a este niño la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Otra munición es, sabéis hermanos que Dios concede a los creyentes la abundancia de su vida por el sacramento del agua. Levantemos hacia él nuestro corazón para que por el agua de esta fuente derrame su gracia sobre estos elegidos. Si la temática de estas municiones o de esta idea es siempre la misma. El agua ejerce un efecto purificador en el alma de los chicos. Esta oración, ahora vamos a ver el texto, la riqueza que encierra. Decimos que es una oración epicléctica porque consagra las aguas bautismales, hay una invocación del Espíritu Santo sobre las aguas y además con un gesto incluso físico, no solamente de imponer las manos, que deben estar ya extendidas desde el principio sobre el agua al comienzo de la bendición,
si en un momento dado pues indicará, dice que el celebrante meta la mano en el agua bautismal. En la vigilia pascual no solamente se mete la mano, sino que lo que se indica es que se meta el cirio pascual. La consagración da al agua, podríamos decir, una verdadera eficacia espiritual. El espíritu queda lavado y el cuerpo queda purificado. ¿Veis? Siempre están esas dos realidades. Para San Cipriano de Cartago, por ejemplo, purificar las aguas era necesario sobre todo de cara a purificarlas de influencias demoníacas y también para que por virtud del Espíritu Santo, como se dirá en la plegaria, pues tuvieran el poder de santificar. Tertuliano también hace un comentario muy interesante sobre la consagración o la importancia de las aguas bautismales. Dice Tertuliano: por tanto, todo tipo de agua, en virtud de una capacidad que le pertenece desde los orígenes, puede asumir en sí el poder misterioso de santificar siempre que Dios sea invocado sobre ella. Siempre que Dios sea invocado sobre ella. En efecto, al instante viene del cielo el Espíritu que se posa sobre esas aguas, purificándolas con su presencia. Las aguas son santificadas y se impregnan de la potencia y de la capacidad de poder santificar a otros. Y dice un poquito más adelante, en ese mismo texto: por tanto, en el caso del bautismo, una vez que las aguas han adquirido por intervención del ángel capacidad para sanar, el alma es lavada en ellas, como si fuese un cuerpo, y el cuerpo es purificado como si fuera un alma. Esto está en su tratado de bautismo. Vamos a entrar ya probablemente en el texto de la consagración de las aguas. Es un texto muy denso, es largo, es denso, pero muy rico en imágenes del Antiguo Testamento, donde el agua tuvo pues una intervención especial de cara a obrar prodigios para la salvación de Israel. Comienza la oración diciendo: oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos modos te has servido de tu criatura, el agua, para significar la gracia del bautismo. Comienza, veis, la oración estableciendo un principio sacramental. El agua es un símbolo del que se ha servido Dios y por tanto es legítimo usarla en este momento. Y ahora empiezan las prefiguraciones. La primera prefiguración: oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Estamos en el relato del Génesis, cuando el Espíritu de Dios fecundaba aleteando sobre la faz de la tierra. Segunda prefiguración: oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. ¿Veis? De nuevo encontramos aquí a Noé y el doble simbolismo del agua: muerte y vida. Lo que fue muerte para una humanidad antigua y pecadora se convertirá en vida para la nueva humanidad que nace de la familia de de Noé. Tercera prefiguración: oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar Rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Esta tercera prefiguración es el paso del mar Rojo, de los capítulos 14-15 del Éxodo, y es, si cabe, la prefiguración veterotestamentaria más importante y nuclear para la tradición cristiana, para luego la interpretación en la tradición cristiana. Seguimos, ya entramos en la nueva alianza. Oh Dios, cuyo Hijo, al ser bautizado en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre. Y después de su resurrección, mandó a sus apóstoles: id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si os dais cuenta aquí, en la cuestión del Hijo, cuando entra en el análisis de los hechos del Nuevo Testamento,
encontramos tres momentos, tres relaciones de Jesús con el agua y con el bautismo. La primera, el Jordán, las aguas del Jordán. Segundo, el agua que sale de la cruz, de su costado abierto. Y tercero, el mandato que da a los apóstoles para que bauticen. Si os dais cuenta, en ninguna de estas prefiguraciones, ni tan siquiera en las del Nuevo Testamento, aparece Juan Bautista, ni el bautismo de Juan Bautista. ¿Por qué? Y esto es necesario aclararlo, aunque sea de manera telegráfica, porque el bautismo que administraba San Juan Bautista en el Jordán no es prefiguración ni tiene nada que ver con el bautismo cristiano. Es un bautismo para la penitencia, para el perdón de los pecados, para la preparación de la llegada del Mesías, pero no es en ningún caso un bautismo que asuma la gracia, la redención y la salvación que trae la economía de la salvación operada por Cristo. Solamente una vez que Cristo ha muerto, ha resucitado y entrado a la derecha del Padre y enviado su Espíritu Paráclito, pueden ser las aguas fecundadas para el sacramento del bautismo. ¿Por qué hace esta mención del agua del Jordán? Bueno, pues porque hay una tradición, incluso hay un texto en una de las ediciones del Evangelio de Mateo, donde se habla que cuando la carne física, el cuerpo de Cristo, tocó las aguas del Jordán, pues como si fuese una descarga eléctrica, corrió por ellas, santificándolas. Y con ellas, y esto está en la tradición sobre todo de la Iglesia de Oriente, se santificaron todas las aguas de la tierra. Sigue diciendo la oración: mira ahora a tu Iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu. Aquí tenemos no es la epíclesis. Esta parte se denomina la petición o aitesis. El término griego es aitesis. ¿Por qué? Porque está haciendo una súplica. Hemos recordado esto, pero te pedimos tal cosa, ¿no? Y aquí pues está preñado, si os dais cuenta, de teología paulina, el capítulo 6 de la carta a los romanos. Toda la teología de morir con Cristo, ser sepultados con Cristo, vivir con Él, resucitar con Él. Y ahora sí viene la epíclesis. Viene la epíclesis y dice la rúbrica: el celebrante toca el agua con la mano derecha y prosigue. Y aquí hay que elevar un poquito la voz, incluso se puede cantar. El sacerdote debería cantar al menos esta parte, ¿no? Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahí veis, sí tenemos la epíclesis: que tu Espíritu descienda sobre el agua de esta fuente. Bien, también hay que aclarar que esta bendición es sobre todo para el tiempo fuera de la Pascua. ¿Por qué? Porque se prevé que durante la cincuentena pascual los bautizos se realicen con el agua ya consagrada en la vigilia de la noche de Pascua, y que sobre ella se haga una serie de aclamaciones bendiciendo a Dios por el agua. Vamos a ver qué aclamaciones son estas y qué contenido tienen, aunque sea de una manera breve. Bueno, pues algunas aclamaciones dicen, dirigidas a 3 personas: te bendecimos, Padre misericordioso, porque de la fuente del bautismo hiciste brotar en nosotros la nueva vida de hijos de Dios. Y se responde: bendito seas por siempre, Señor. Otra vez dirigida al Padre: te bendecimos, Padre misericordioso, porque reúnes en un solo pueblo por el agua y el Espíritu Santo a todos los bautizados en tu Hijo Jesucristo. Bendito seas por siempre, Señor. Y hará otra dirigida al Padre, pero teniendo como sujeto al Espíritu Santo: te bendecimos, Padre misericordioso, porque nos haces libres para gozar de tu vida con el Espíritu Santo que infundes en nuestros corazones. Bendito seas por siempre, Señor. Bueno, hay varias invocaciones y suelen acabar siempre de la misma forma: por el sacramento de esta agua, da la vida espiritual a fulanito,
llamado al bautismo de la fe en la Iglesia para que tengan vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguidamente tiene lugar lo que llamamos las promesas bautismales, o renuncias y profesión de la fe. Vamos a ver qué indica las prenotandas del ritual del bautismo de niños. En el número 75 dice: hay que hacer caer en cuenta de que las renuncias y la profesión de fe de padres y padrinos y el asentimiento de la comunidad son una actualización de su propio bautismo, es decir, de los padres y los padrinos, y expresan la fe de la Iglesia en la cual es bautizado el niño. La utilización de otros formularios más explícitos que figuran en el apéndice puede contribuir a evitar que la renuncia sea un acto rutinario. Bueno, son otros formularios que hay que veremos después. Antes de entrar un poquito en lo que es este rito, vamos a ver, mirad, las renuncias al mal y la profesión de la fe es un rito muy antiguo. Incluso algunos afirman, y es así, que tiene su origen en la etapa apostólica. Es un rito de origen apostólico. La monición, que vamos a leer ahora, expresa que los niños son bautizados en la fe de los padres y de la comunidad cristiana. Por tanto, no es que los niños tengan capacidad de bautizarse, sino que ellos asumen ya la fe que sus padres y padrinos les regalan mediante este sacramento, ¿no? Dice la monición: queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, este niño que habéis presentado a la Iglesia va a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Vosotros por vuestra parte debéis esforzaros en educarlo en la fe. Si os acordáis, tenemos otra vez aquí la idea que se dijo a los padres y padrinos al inicio del bautismo. ¿Sabéis que os comprometéis a educar en la fe para que este niño guarde los mandamientos, ame a Dios al prójimo, como Cristo enseña en el Evangelio? Pues aquí tenéis otra vez este recordatorio. De tal manera que esta vida divina, que es la que se le va a dar, quede preservada del pecado y crezca en él de día en día. Así pues, si estáis dispuestos a aceptar esta obligación, recordando vuestro propio bautismo, ¿veis? El propio bautismo de los padres y padrinos, hay que avivarlo, hay que traerlo a la memoria. Renunciad al pecado y confesad vuestra fe en Cristo Jesús, que es la fe de la Iglesia en la que va a ser bautizado vuestro Hijo. Y ahora comienza aquí una serie de preguntas, tanto de renuncias como de profesión de fe. Vamos a leer y luego hacemos el comentario. Primera pregunta sería: ¿renunciáis a Satanás? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Bien, hay otros formularios, ¿no? Por ejemplo, ¿renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renunciáis a todas las seducciones del mal para que no dominen vosotros el pecado? ¿Renunciáis a toda forma de pecado? Esto es el orgullo, la vanidad, la soberbia, etcétera, etcétera. Bueno, formularios hay varios, ¿de acuerdo? Este es el más clásico, Y seguidamente se hace la triple profesión de la fe de padres y de padrinos. Dice: ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Bien, estos son lo que llaman las promesas bautismales. Vamos a ver algunos textos de cómo en la antigüedad se entendían estas mismas, ¿no? Por ejemplo, encontramos un texto desde San Ambrosio. En De Sacramentis dice él: cuando se te interrogó, ¿renuncias al diablo y a sus obras? ¿Qué respondiste? Renuncio. Acuérdate de tu palabra y jamás pierdas de vista las consecuencias de la garantía que prestaste. Si firmas un recibo a favor de alguien, se te tendrá como obligado a recibir su dinero. Se tendrá como obligado estrictamente, y el acreedor de tu contraprestación te constriñe. Si rehusas, vas a buscar al juez y allí eres convenido por tu garantía.
Y dice un poquito más adelante: has renunciado pues al mundo, renunciaste al siglo, mantente vigilante. El que debe dinero tiene cuenta siempre de su garantía, y tú que debes la fe a Cristo, guarda la fe, que vale mucho más que el dinero. La fe en efecto es una riqueza eterna, el dinero en cambio temporal. Por tanto, tú también recuerda siempre lo que has prometido. Serás más cauto. Si cumples tu promesa, guardarás también tu garantía. Bien, esto es lo que expresa San Ambrosio. También Dionisio Areopagita, que también es un poquito coetáneo, dice lo siguiente a este respecto. Esto es lo que enseña la tradición de los símbolos, sagradamente transmitida. En enigmas, al despojar al candidato como de su vida anterior y liberarlo hasta de los últimos comportamientos correspondientes a esa vida, colocándolo desnudo y descalzo, mirando al occidente con las manos alzadas, renunciando a la comunión en la maldad oscura, rechazando como con un soplido la condición de semejanza que le es congénita, y confesando las renuncias completas a lo que es contrario a la semejanza divina. Bueno, aquí Dionisio Areopagita explica una tradición de la Iglesia antigua, y es que en el momento en que se hacían las renuncias a Satanás, al demonio, el candidato miraba a Occidente y solía escupir. ¿Por qué? Porque Occidente era la región de la oscuridad, la región donde muere el sol, y por tanto se atribuía que era la región de las tinieblas, ¿no? Y luego se volvía hacia Oriente, la región del sol, región de la luz, de la vida, para hacer la profesión de fe, ¿no? Y esto, bueno, pues era una costumbre que había en África, en Egipto, en Jerusalén, aunque es verdad que esta costumbre, por ejemplo, en Roma, en la liturgia romana, no entró, por eso nosotros nunca lo hemos hecho. Pero bueno, para que entendáis un poquito a lo que se refería Dionisio Areopagita y que recoge aquí esta tradición. Y por último, termina estas preguntas diciendo: en el 1952 del ritual dice: a esta profesión de fe asienten el celebrante y la comunidad diciendo, y aquí lo deberían decir todos a la vez, pero normalmente tenemos la costumbre de que la diga el cura solo, pero deberían decirlo todos a la vez. La siguiente frase: esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bueno, pues todo este orden de preguntas, de respuestas, viene justificado, por ejemplo, por unas palabras de San Basilio Magno. Dice: la fe y el bautismo, dos medios necesarios para obtener la salvación, están unidos entre sí y son inseparables. Si es verdad que la fe llega a su perfección por obra del bautismo, el bautismo a su vez se funda en la fe. Uno y otro reciben de los mismos nombres, de las personas divinas, su propia perfección. De la misma manera que tenemos fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el credo que hemos preguntado antes, así también somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es verdad que primero viene la profesión de fe, que lleva a la salvación, pero justo después viene el bautismo, que sella nuestra adhesión. Por eso el próximo rito que vamos a ver ahora es el bautismo. Bien, una vez que ya se ha bendecido, se ha consagrado las aguas bautismales, se ha hecho las promesas bautismales, renuncia al mal, la profesión de la fe, y hemos visto que según San Basilio Magno este era el orden lógico, primero viene la fe, después como consecuencia el bautismo. Entramos ahora ya propiamente en el rito bautismal, lo que es esencialmente, estrictamente el rito, el signo litúrgico sacramental del bautismo. Antes de entrar en él, porque tiene varias cosas que explicarse, quisiera, bueno, pues profundizar un poquito en toda esta cuestión de por qué el bautismo cristiano es distinto a los bautismos anteriores, bautismos paganos, o incluso del bautismo
el bautismo de Juan. El bautismo cristiano nació en un ambiente en el que existían muchos ritos de agua. En la cuenca del Jordán y en otros ritos había un montón de profetas y de videntes que bautizaban de una u otra manera, con una u otra finalidad, ¿no? Bueno, pues en este contexto encontramos al Bautista, que coincide única y exclusivamente con el cristiano en su irrepetibilidad, es decir, que no se puede volver a repetir, y alteridad, y en su sentido purificatorio y escatológico. Pero ¿cuáles son los puntos de diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano? Primero, no agregaba al nuevo pueblo de Dios, porque la economía de la nueva alianza aún no se había dado. 2. No se confería en el nombre de Jesús. Tercero, no iba unido al don del Espíritu Santo ni consagraba a la Trinidad. Todo eso todavía es muy ajeno a Juan Bautista. Cuarto, no realizaba una verdadera regeneración mediante la cual se participase de la vida divina y fuera borrado el pecado original. Por esto, aunque el bautismo cristiano hunda sus raíces en el Antiguo Testamento, la Iglesia siempre lo ha considerado como una realidad original del cristiano, y con esa conciencia lo ha practicado desde sus orígenes hasta hoy. Esto es la realidad del bautismo, lo que habían sido figuras en el Antiguo Testamento, pues ahora se hace realidad en el bautismo cristiano, pero repito, no en el bautismo de Juan. Dice el ritual, antes de meternos ya en las cuestiones de la fórmula y del significado que tiene. Dice el ritual. El celebrante invita a la familia para que se acerque a la fuente y pregunta a los padres y padrinos. Y aquí viene la pregunta crucial, la pregunta de la voluntad. ¿Queréis, por tanto, que vuestro hijo, fulanito, como se llame, sea bautizado en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Esa es la pregunta. Y ellos responden, los padres y padrinos responden, sí queremos. Y aquí vendría ahora ya probablemente el bautismo. En ese momento, pues el niño se acerca a la pila. Normalmente, y esto a veces se pregunta mucho cuando se preparan los bautismos, y la rúbrica lo dice. Fijaos, si el bautismo es por infusión, es decir, echando el agua por la cabecita, es de desear que el niño lo lleve la madre o el padre. Que lo lleve la madre o el padre. Sin embargo, puede ser sostenido por la madrina o el padrino allí donde convenga mantener esta costumbre. ¿De acuerdo? Es decir, ¿quién tiene que llevar, la madre o el padre? Ahora, donde hay costumbre, porque antiguamente era muy raro que la madre fuera, por ejemplo, al bautismo de su hijo, ¿no? Porque tenía que estar guardando la cuarentena en casa, por la razón que fuera. Entonces lo hacía la madrina, y ahí sí donde la costumbre es que la madrina lleva al niño a bautizar. Bueno, esa costumbre, manténgase, no es nada malo, ¿no? Pero de normal debe ser la madre o el padre. E incluso si el bautismo se hiciera por inmersión, es decir, metiendo al niño en el agua, esto debe hacer el sacerdote, coger al niño y meterle 3 veces en el agua, y corresponde a las mismas personas tomar al niño cuando es sacado del agua. Es decir, cuando sale el niño del agua, pues lo puede recoger la madrina, el padrino, la madre o el padre. Bien, vamos a la fórmula, ¿no? Entonces se acerca al niño, como hemos dicho, y la fórmula actual del rito romano dice: fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre, se echa la primera infusión de agua, y del Hijo, segunda infusión del agua, y del Espíritu Santo, tercera infusión del agua. En caso de que fuera por inmersión, pues se introduce primera inmersión del niño, segunda inmersión del niño, tercera inmersión del niño. Bautado Moisés, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
vamos a aclarar algunas cositas de la fórmula y de la forma, de la manera de proceder al bautismo. Bien, ¿dónde nace esta forma de bautizar? La fórmula. Bueno, la fórmula, como veis, es una fórmula, digamos, forense, ¿no? Declaratoria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues primero tenemos el texto de Mateo 28, 19. Y si bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato de Jesucristo y por tanto esa fórmula viene de ahí. El yo te bautizo, es un pronombre personal, pero que no hace referencia a la persona del ministro, sino de la persona a quien representa el ministro. Si este yo es un yo de Cristo. Yo, Cristo, te bautizo a ti, fulanito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando don fulanito bautiza, es Cristo el que está bautizando. Y este yo es el yo de Jesucristo. ¿Dónde nace esta fórmula o esta forma de bautizar? Bueno, pues tenemos un primer testimonio de los más antiguos, que es la famosa Didaché. Dice, en cuanto al bautismo, bautizad de esta manera. Después de haber dicho previamente todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. ¿Veis? Aquí está la forma trinitaria. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Y si no puede ser con agua fría, con agua caliente. Y si no tienes ninguna de las dos, derrama 3 veces agua en la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo la Didaché reconoce estas dos formas de bautizar. Tanto si se bautiza en agua viva, es decir, en agua corriente, un río, por ejemplo, una piscina profunda, donde se hace la triple inmersión, pero si no hubiera nada de esto, pues al menos confórmate con coger un cántaro y echar 3 veces agua por la cabeza del candidato. Luego tenemos el testimonio de San Justino. Dice en su primera apología, después los llevamos hasta donde está el agua, y allí son regenerados con el rito de purificación, de regeneración, con el que también nosotros fuimos regenerados. Cumplen así la purificación del agua en el nombre del Padre de todos y Señor Dios, de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Pues Cristo ha dicho, si no sois regenerados, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la doctrina que hemos aprendido de los apóstoles. Se invoca, dice más adelante, se invoca sobre el agua el nombre de Dios Padre y Señor del universo, en favor del que ha elegido ser regenerado y convertirse de los pecados. Quien lleva al bautizado a la fuente es el único en pronunciar el nombre de Dios, pues ninguno en efecto es digno de llamar por su nombre al Padre, que es inefable. Bien, pues sabemos cómo también habla de la invocación a tres divinas personas. Otro texto nos lo ofrece Tertuliano. Tertuliano afirma sobre el misterio del agua, en una controversia que él tiene con un hereje, con Quintila, a quien le llama vípera venenatísima, una serpiente venenosa, porque se habían ido a la secta de los cainitas que negaban la necesidad del bautismo. Bueno, pues él va dando unas razones y termina con esto. Me parece muy sugerente. Nosotros, pececillos, conformes a nuestro ixis, pez, Jesucristo, nacemos en el agua y no somos salvados sino permaneciendo en el agua. Si a un pez le sacas del agua, muere, ¿no? Si a un cristiano le quitas el agua de su bautismo, pues también perece, ¿no? San Ambrosio. San Ambrosio se ve que en su iglesia era costumbre bautizar a la vez que se hace profesión en las tres divinas personas. Por eso este texto tiene el tenor literal que vais a escuchar. Se te preguntó, ¿crees en Dios omnipotente? Dijiste, creo. Y fuiste sumergido, es decir, sepultado. Por segunda vez se te preguntó, ¿crees en nuestro Señor Jesucristo y en su cruz? Dijiste, creo. Y fuiste sumergido. Por esta razón con Cristo fuiste sepultado.
porque el que con Cristo es sepultado, con Cristo resucita. Y por tercera vez fuiste interrogado, ¿crees en el Espíritu Santo? Dijiste, creo. Y por tercera vez fuiste sumergido, a fin de que la triple confesión absolviese las múltiples caídas de la vida pasada. Bien, ahora la cuestión es inmersión, es decir, meter la cabeza, o sea, todo el cuerpo en el agua, o infusión. Bueno, pues es verdad que todo apunta a que la inmersión es la forma de bautizar más antigua del cristianismo y además la más simbólica, porque representa esa sepultura, como hemos leído anteriormente en San Ambrosio, ¿no? Y que la infusión, bueno, pues fue tomando preponderancia en tiempos más recientes, más modernos, ya prácticamente a partir del siglo VI, siglo VII, o incluso un poquito más, pues relegando a la inmersión. Sin embargo, hay algunos autores que creen que ambas formas convivieron juntas en el tiempo. Bueno, así lo ha apuntado Didache, como acabamos de escuchar, ¿no? Si no tienes agua viva, si no tienes agua fría ni caliente, lo que tienes a mano eso es un cántaro con agua, échaselo 3 veces por la cabeza y queda bautizado. Bueno, pues hay un teólogo liturgista alemán, Stenzel, que estudiando esta cuestión ha dado la siguiente respuesta. Yo lo apunto porque me parece bastante coherente, ¿no? El candidato, dice él, está de pie dentro del agua. Es una piscina y está de pie dentro de la misma, que le llega hasta la cintura, y se le bautiza arrojándole agua desde arriba. Si el chorro es abundante, momentáneamente queda envuelto por un manto de agua, y de ese modo sepultado, sumergido, como dicen los padres de la Iglesia. Bueno, pues ahí tenéis una explicación que se da, ¿no? Ya que a partir de la Baja Edad Media, entre el siglo XV y XVI, pues ya prácticamente la inmersión ni se habla de ella y solamente se toma como forma la infusión. Bueno, y una vez que ha salido este niño del agua, que se ha sumergido en el agua, ¿qué ocurre? ¿Qué ritos se acompañan? ¿Qué ritos han de venir? Pues os emplazo a que lo veáis en el próximo vídeo y que, bueno, pues que podéis seguir estos vídeos aquí en mi canal de YouTube o en el canal de Telegram, que en la descripción del vídeo abajo pues está apuntado. Así que, y si también si tenéis bien compartirlo con quien pueda beneficiarse, pues a todos les hará bastante bien.